Tiene que tomar medidas extremas. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar dentro del orden Diptera. Ya habíamos revisado en la clase pasada lo que son mosquitos. Y también ya habíamos visto mosca cuando vimos el vector mecánico, la mosca doméstica. Pero el día de hoy lo que vamos a revisar son las miasis. Entonces, ¿qué se entiende por miasis? Bueno, miasis, como vemos acá en la imagen, son infestaciones por larvas de moscas. Entonces, la clase del día de hoy es muy interesante, aunque un poco desagradable, pero es que en realidad son casos que ustedes van a encontrar. Bien, Guimaraes y Papavero en el 99 define a las miasis como infestaciones de los vertebrados por larvas de dípteros que, por lo menos durante cierto tiempo de su vida, se alimentan de tejidos vivos o muertos del hospedero, de sus líquidos o inclusive de alimentos por ellos ingeridos. Entonces, las miasis pueden tener varios criterios de clasificación. Por ejemplo, el primero de ellos puede ser por la localización. De acuerdo a donde está ubicada la miasis, pueden ser miasis cutáneas o miasis cavitarias. ¿De acuerdo? En las miasis cutáneas pues se encuentra, como lo dice, a nivel de la piel. Y en las miasis cavitarias puede ser porque están a nivel auricular, a nivel ocular, a nivel nasofaringeo, a nivel genital, a nivel anal inclusive. De acuerdo al tipo de tejido con la cual la larva se alimenta, pueden ser miasis biontófagas, cuando las larvas se alimentan de tejido vivo. O pueden ser larvas necrobiontófagas, que se alimentan de tejido muerto. Pero quizás la clasificación más importante es de acuerdo a la biología de la mosca. ¿Por qué? Porque se llaman miasis primarias o miasis secundarias o miasis accidentales de acuerdo a cómo la mosca se comporta, cómo completa su ciclo de vida. Por ejemplo, las miasis primarias o llamadas obligatorias son aquellas en las cuales la mosca necesariamente cuando es larva tiene que estar en un hospedero. Es una miasis, para que complete su ciclo de vida, tiene que estar en un hospedero. Segundo, las miasis secundarias, o llamadas también facultativas, son moscas de vida libre, cuyas larvas desarrollarían en cadáveres o materia orgánica, o sea, no necesitan atacar un hospedero vivo. Y las miasis accidentales, o llamadas también pseudomiasis, son aquellas, como dice su nombre, que el hombre accidentalmente las ingiere por tomar agua o comer alimentos, pueden ser verduras que están contaminadas con estas larvas. Y las larvas pueden ingresar vivas o muertas y causar malestar. No necesariamente siempre tienen que ser vivas. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar. Acá tenemos un resumen de las principales moscas y cuyas larvas causarían estos tipos de miasis. Por ejemplo, miren, dentro de las miasis obligatorias, las que se alimentan de tejido vivo, tenemos, por ejemplo, de la familia Cuterebridae a Dermatobiominis, que principalmente afecta mamíferos, ¿de acuerdo? Aunque los casos humanos son frecuentes. También está la de la familia Califoridae. En esta familia están las moscas que son brillantes, de colores iridiscentes, verde metálico, azul metálico, ¿ya? Para que tengan referenciado. Y ahí está, por ejemplo, Coclomio millivorax, que también se le conoce como Calitrora americana, tiene sinonimia, aunque lo más utilizado actualmente es Coclomio millivorax. También es típico de animales, por ejemplo, principalmente afecta el ganado. Lo van ustedes a encontrar como el gusano barrenador del ganado. Y la ocurrencia en humanos también es frecuente. Y de la familia Ostridae tenemos a Oestrus ovis, que afecta principalmente al ganado ovino, también ganado caprino, y la ocurrencia en humanos acá sí es rara, ¿ya? Pero se puede presentar. Muy bien. Después, dentro de las facultativas, también de la familia Califoridae, tenemos a Coclomia macellaria, Chrysomia putoria, Chrysomia megacéfala, Lucilia eximia, Lucilia sericata, Lucilia cuprina, y de la familia Sarcophagidae o Fanidae a Sarcófaga y Falla, ¿no? Y Bercea cruenta, ¿ya? Pero como pueden ver ustedes, ya lo habíamos indicado, estas larvas se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición, cadáveres o simplemente materia orgánica, el estiércol, la carca de los animales, ¿ya? Y vean que hay también casos humanos. Pero lógicamente, ¿cuándo se presentarían estos casos de miasis facultativas? Cuando hay bajas condiciones de higiene.
Imagínense, por ejemplo, un indigente debajo del puente que tiene una herida. Entonces van a haber moscas, ¿ya? La misma mosca doméstica también podría causar miasis, ¿ya? Entonces, ese es el atractivo y viene la mosca, se posa y le deja los huevos. Pero no es que en su biología esa mosca necesite ese hospedero, sino por las condiciones se presentan ese tipo de miasis facultativas, ¿ya? Y como ya habíamos indicado, en la pseudomiasis, los casos no es muy común, ¿eh? Pero digamos las principales larvas de moscas que se han visto relacionadas son de la familia Serfidae, Eristalistenas, conocida como la larva cola de ratón, tengo una imagen, la van a ver, y de la familia Tephritidae, Ceratitis capitata, que es la mosca de la fruta. Muy bien, vamos a empezar, ¿ya? Doctor Vázquez, lo que pasa es que lo he conectado y va a durar solo 20 minutos la batería, entonces, eso sí debo poder traer mi... Ya, muy bien. Sí, se ha presentado ahí la emergencia, tienen que desarmar todo. Ya, bien, entonces, ya han entendido aquí en este punto que vamos a revisar primero diferentes tipos de miasis, ¿ya? Y vamos a empezar con las más importantes, la miasis obligatorias. Y ya les había indicado la dermatobiominis. Punto importante, si ustedes se quedan con esto, ya hemos avanzado bastante para el examen. La dermatobiominis causa una miasis de tipo cutáneo foruncular, o sea, forma un forúnculo, ¿ya? Entonces les van a preguntar, les van a decir, ¿qué tipo de miasis causa dermatobia? Cutáneo foruncular. ¿Qué tipo de miasis causa coclumio minivoras? Miasis de heridas. ¿Qué tipo de miasis causa oestro ovis? Miasis capitales. ¿Ya? O sea, no todos causan el mismo tipo de miasis, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en la dermatobiominis causa las miasis cutáneo-furunculosas. ¿Dónde está distribuida la dermatobiominis? Desde México hasta Argentina, ¿ya? Pero no en toda parte de esos países, sino en las zonas tropicales y subtropicales. Por ejemplo, en nuestro país, en la selva, donde ustedes encuentran estos casos de dermatobiominis, no aquí en la ciudad de Arequipa, ¿ya? Muy bien. Y acá está la mosca, que ahorita la vamos a ver en detalle, aunque ya ustedes se van dando cuenta que no es tanto la mosca que ustedes tengan que tener la referencia, porque no es tan importante para ustedes, porque ustedes van a encontrar con los casos de las larvas, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno conocerlo, ¿ya? Y la dermatobiominis lo que presenta es un caso, un tipo de asociación biológica que habíamos visto en la primera clase que se llama la foresia, ¿ya? La foresia. Y la foresia, ¿en qué consiste? Es una asociación biológica en el cual la mosca hembra de la dermatobia durante el vuelo atrapa a una mosca o mosquito y le coloca los huevos, ¿ya? Coloca sus huevos en la mosca, ¿listo? Entonces, no le hace daño a la mosca, ¿de acuerdo? No podríamos considerar a la mosca o mosquito que está llevando los huevos de la dermatobia como un insecto, un vector mecánico. Porque los vectores mecánicos lo que caracteriza es una contaminación. En este caso es una asociación en el cual el mosquito o mosca, la mosca que lo transporta, no se ve afectada. Pero ¿quién se beneficia? La hembra de la dermatobia, porque le está transportando sus huevos y va a poder completar su ciclo de vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en este ciclo de vida, el mosquito lleva los huevos. Y como es hematófago, una mosca hematófago, un mosquito hematófago, ¿qué hace? Viene, se posa en el hospedero, pero ya llevó los huevos de la dermatobiominis, ¿de acuerdo? Y estos huevos van a poder ingresar en la piel del hospedero. Ahorita vamos a ver cómo, ¿ya? Y lo que ustedes podrían encontrar serían estos casos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver. Ya, esta es la larva en estadio 2 de la dermatobia. Es lo que normalmente ustedes encontrarían. Muy raro la L1, y sí pueden encontrar la L2 o la L3. Entonces, pero lo más común sería la L2. Y nosotros le llamamos, no sé si logran ver que esta parte es delgada, esta parte es ensanchada. El nombre común sería larva tornillo, ¿ya? O en otros países, tórsalo. Y acá en la cátedra le llamamos, que tiene la forma de maraca, ¿se han dado cuenta? Como una maraca. ¿Ya? Donde está la parte ensanchada, aquí está el extremo anterior y acá está el extremo posterior. ¿Ya? En el extremo posterior están los espiráculos, por donde respira.
y en el extremo superior está su aparato bucal masticador, por donde se alimenta. Y lo que lo caracteriza son esas hileras de espinas en el cuerpo. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tenemos la mosca. Cuando captura al mosquito, le deja los huevos y el mosquito sigue con su vida y llevando los huevos de la mosca, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, la dermatobia adulta, para que ustedes la conozcan, podemos empezar diciendo que mide menos de 2 milímetros. Doctor, le agradezco bastante. Mide menos de 2 milímetros, ¿ya? Vean acá la cabeza, el tórax, el abdomen, y ustedes me van a decir qué características tiene. A ver si han observadores. Uy. Listo. Ya. Muy bien. Como vieron, la cabeza es ligeramente amarillenta, ojos rojos, ¿no es cierto? Las antenas, que son de 3 artejos, vean, son de color naranja, y el tercer artejo es el más largo. Vean que el tórax es castaño con manchas oscuras, y lo que resalta es el abdomen, ¿no? De color azul iridiscente, ¿ya? Muy bien, tiene patas anaranjadas, y eso es importante, su aparato bucal está atrofiado. Entonces alguien dirá, si está atrofiado, ¿cómo se alimenta? Es que en realidad, cuando es adulta, ya no se alimenta, sobrevive de lo que acumuló cuando fue larva. Entonces por eso es importante, dentro del ciclo de vida, que la larva que es biontófaga ataque o esté en un hospedero alimentándose. Entonces, como solamente sobrevive de lo que almacenó cuando fue larva, puede vivir de 2 a 19 días. ¿De acuerdo? De 2 a 19. Y en esos 2 a 19 días lo que hace es atrapar al mosquito para continuar su ciclo de vida. Muy bien, acá tenemos el ciclo de vida. Ya sabemos que es un díptero, ya sabemos que tiene metamorfosis completa, ya sabemos que pasa por estadio de huevo, que también sabemos dónde están los huevos, en un se le llama insecto forético, ¿no? Un insecto forético que es el que transporta los huevos, ¿ya? Entonces, vean aquí, el tiempo de vida de 2 a 19 días, en ese tiempo, la hembra que ya está fertilizada, luego de una semana, atrapa a un mosquito o mosca, y le puede colocar entre 6 a 30 huevos, ¿ya? Y la mosca lo puede hacer varias veces durante ese tiempo de vida. O sea, puede agarrar varios mosquitos o moscas hasta que se ocurra la depresión total del ovario. Y en el ovario puede llegar a tener hasta 800 huevos. O sea, hagan el cálculo más o menos cuántas veces puede estar agarrando mosquitos en su ciclo de vida. ¿Qué ocurre? La mosca o mosquito forético, el insecto forético que lleva los huevos, y los huevos son conocidos como forontes, normalmente están en un huevo, ¿ya? Que tiene opérculo. Ya nosotros sabemos que es el opérculo, ¿no? Como la tapita. Entonces, cuando la mosca se posa, sale la larva. Y si logra adherirse a la piel o al cabello o al pelaje de los animales, entonces ya simplemente el huevo completa de salir, la larva completa de salir y se queda. Si no lo logra hacer la larva, simplemente regresa al huevo, hasta que nuevamente el mosquito se vuelve a posar. Y puede estar en ese movimiento de si logra adherirse o no logra adherirse, hasta 28 días. ¿Ya? O sea, no lo vean todo efectivo que llega el mosquito y sale la larva, ¿no? Pues siempre estar ahí en un juego constante. ¿Ya? Hasta 28 días pueden permanecer las larvas dentro de los huevos. Acá tenemos un ejemplo de un insecto forético. Bueno, una vez que ingresa, y la forma en la que ingresa puede ser por la herida que le dejó el aparato bucal cuando el insecto se picó, o puede ser por simplemente un ingreso activo en una piel sana, o puede ser a través de un folículo. De esta forma puede entrar la larva, esas 3 formas, ¿ya? O por la herida, o de forma activa en una piel sana, o a través de un folículo. Luego de una semana se observa la larva 1, ¿no? Que se está alimentando, ¿ya? Se está alimentando, o sea, una semana logra esa larva ingresar completamente hasta a nivel subcutáneo en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, esta larva pasa a la larva L2, ¿de acuerdo? Esta larva L2 ya tiene un tamaño mayor, de hasta 4 milímetros, pero perdón, acá era 40 milímetros, llega a ser este tamaño, 40 milímetros puede llegar a medir la larva, y en su larva 3 pierde el tamaño hasta 20 milímetros. De ahí, ¿qué ocurre? Dato interesante de las miasis. Las miasis no son infestaciones constantes.
Cuando las miasis están dentro de lo que nosotros conocemos como parasitismos obligatorios periódicos. Si ustedes se acuerdan la definición, los parasitismos obligatorios periódicos son aquellos en los cuales un estadio está adaptado a la vida parasitaria, en este caso cuando es larva, porque cuando es adulto no molesta a los hospederos, cuando es pupa tampoco, la pupa está en el suelo, ¿de acuerdo? Y cuando es huevo, ¿dónde están los huevos? En los insectos foréticos, ¿no es cierto? Entonces solamente cuando es larva causa parasitismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esta larva pase a ser pupa, terminó la miasis. Pero ¿cuál es el problema? Que el pasar de larva 1 a larva 2, larva 3 en el tejido subcutáneo puede demorar entre 1 a 2 meses. Y durante ese tiempo comienza a molestar al hospedero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esta pupa que está en el suelo, o sea, ¿qué quiere decir? Que la larva que está en el forúnculo sale, cuando vaya ya a empupar, sale, ¿de acuerdo? Y cae al suelo. Y luego de 30 días, recién emerge el adulto. Y ese adulto ya saben ustedes que vive de 2 a 19 días y ya completamos el ciclo de vida. ¿De acuerdo? Entonces acá lo vemos, la larva L2 dentro del tejido y acá una larva L3. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque esta es la parte más importante aquí. Ninguna, ¿no? Ya. Les puede surgir duda, ¿quiénes son los principales insectos foréticos? Que yo les he mencionado, moscas y mosquitos. Dentro de las moscas, la misma especie del género Musca, Neivamia, Fania y Stomoxis. Acá tenemos a Stomoxis, ¿ya? Como ejemplo. Y dentro de los mosquitos son los que también ya hemos estudiado. Por ejemplo, Culex, Anopheles y Simulium pueden ser insectos foréticos que llevan huevos de estas moscas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso le permite, por ejemplo, la mosca tiene la capacidad de trasladarse hasta 1.5 kilómetros y estar capturando diferentes mosquitos o moscas. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una vista frontal de la larva L2, donde se ve, miren, su aparato bucal masticador. Vemos las hileras de espinas, características de la larva, y vemos acá lo que ocasiona. ¿Qué ocasiona? Una miasis cutáneo forunculosa, ¿no es cierto? Una miasis dérmico foruncular, ¿de acuerdo? ¿Qué caracteriza a este forúnculo? Ya, se ve, como ven ahí, es un hinchazón subdérmico, es doloroso, ¿de acuerdo? Cuando la larva está ingresando, la persona siente prurito, pero a veces incluso puede ser desapercibido, ¿de acuerdo? O sea, puede haber prurito o puede pasar desapercibido. Esto es importante. Cuando se trata de la Dermatobiominis, solamente va a haber una larva por forúnculo. ¿De acuerdo? O sea, en este forúnculo solamente ustedes van a encontrar una sola larva. Esa es característica de la Dermatobiominis. Se va a ver, el forúnculo es enrojecido, se nota que es una elevación de la piel, ¿no es cierto? Puede haber linfadenopatía regional y puede haber incluso secreción de sero sanguinolenta o purulenta, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las principales zonas afectadas? Las zonas descubiertas, porque si es mosquito, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo normal? El cuello cabelludo, el cuero cabelludo, el cuello, ¿no es cierto? Las extremidades, la espalda. ¿Ya? La espalda porque estamos hablando de zonas de selva, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá para que vean lo que les había comentado. Esta es una larva ya de tercer estadio, ¿de acuerdo? Entonces, el video está acelerado, ¿eh? No es tan rápido el evento. Entonces, esta larva ya está saliendo de la piel. Pero acuérdense, ¿qué estaba hacia el orificio? Los espiráculos. Entonces prácticamente va de retro la larva para salir, ¿de acuerdo? Es así como sale. Entonces acá lo que vamos a ver es cómo es el proceso. Mire, a pesar que está acelerado, sigue siendo lento, ¿no? Es un proceso muy lento. ¿Por qué creen que es lento? Por los ganchos, ¿no es cierto? Por lo tanto, también es algo que ustedes tienen que considerar para el tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento se van a dar cuenta que consiste en ¿qué? La extracción, pero ya se van dando cuenta que no es algo fácil, ¿no? Por los ganchos. ¿De acuerdo? Miren las espinas ahí. Entonces va saliendo, va retrocediendo y finalmente va a caer al suelo y simplemente pasa al estadio de pupa. ¿De acuerdo? Al estadio de pupa. Perfecto. Ya. Lo normal es la miasis cutáneo foruncular por Dermatobiominis, ¿ya? Pero, como muchas de las parasitosis que hemos visto, siempre hay complicaciones, ¿no es cierto? Ya, se han observado asociado a Dermatobiominis, por ejemplo, casos de miasis genital, ¿de acuerdo? Pero yo les había dicho, son imágenes un poco de repente
estaba yo pensando cuando armaba la presentación si coloco o no coloco, pero digo, son casos que se van a encontrar. Entonces, lo mejor es mostrarlo tal cual es la seriedad de la enfermedad, ¿ya? Entonces, y como ya lo mencionaron, consiste en la extracción de la larva. Puede haber, por ejemplo, miasis ocular, como vemos aquí, si se extrae una larva L3, o este caso de miasis cerebral. Este caso era un niño que tenía malaria, era un niño de Panamá, ¿de acuerdo? Y al parecer la larva había entrado por la fontanela anterior, ¿de acuerdo? Y había ingresado y había comenzado a causar daño. Y miren, como es biontófaga, se alimenta de tejido vivo, miren hasta dónde había logrado ingresar. No es lo normal. Lo normal, la larva, lo normal es que se quede en la zona. O sea, no es que migra a través del cuerpo, ¿no? Normalmente, o sea, en el tiempo de 1 o 2 meses, solamente va a estar ahí alimentándose, ¿de acuerdo? Pero eso no exime de que pudiera haber casos un poquito ya más graves, ¿no es cierto? Muy bien, eso fue la dermatobiomimesis, ¿ya? Una miasis obligatoria por una larva biontófaga, que ocasiona una miasis cutáneo folicular. Ahora vamos a revisar la miasis por cocleomía omnivorax, ¿ya? Ya está. Muy bien. Lo que pasa es que un intento con el doctor fue partir el documento, pero no resultó. Bien, la cocleomía omnivorax, de acuerdo, conocido como el gusano barrenador del ganado, también está desde el sur de los Estados Unidos hasta la Argentina, ¿de acuerdo? O sea, básicamente comparten la misma distribución. Pero la diferencia está que esta está principalmente distribuida en zonas ganaderas, ¿ya? La otra son en zonas tropicales y subtropicales, ¿no es cierto? Ya, esta principalmente en zonas ganaderas. Y este es el adulto y esta es la larva, ¿ya? Ya aprovecharé la imagen para recordarles algo que habíamos mencionado en relación a las larvas de moscas, que para diferenciar entre las larvas no es tanto a la forma de la larva, porque muchas de las larvas son vermiformes, con el extremo anterior aguzado y el extremo posterior ensanchado, que nos ayuda para diferenciar entre larvas, los espiráculos posteriores, que la forma que ellos tienen son casi específicos de cada larva, y para eso hay claves taxonómicas, ¿ya? Y otro dato que me gustaría que se den cuenta, que si bien es cierto, estos son los espiráculos, que serían estos de aquí, vean cómo están los conductos, y son pigmentados en el caso de cocleomía. O sea, se logran ver, como es casi transparente, y se logra ver el conducto mismo, por dentro de la larva, ¿de acuerdo? Y eso sí quisiera que lo recuerden, porque hay otra larva, otra especie de cocleomía, que no presenta esa característica, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo es el adulto de cocleomía omnivorax? Vean ustedes, cabeza amarillenta, parecido al caso anterior, ¿no es cierto? Ojos rojos, ¿de acuerdo? Pero en el otro era el tórax grisáceo y solo el abdomen era azul metálico. Acá no. Acá el tórax y el abdomen son verde azul metálicos. Y a nivel dorsal no sé si logran ver 3 franjas longitudinales. ¿Listo? Ya, con eso ustedes pueden diferenciar cocleomía omnivorax. Esta es responsable de la llamada miasis de heridas. ¿Qué quiere decir? Ya, quiere decir lo siguiente. Miren, el adulto, que tiene un tiempo de vida de más o menos 5 semanas, 1 mes y semana, ¿de acuerdo? Cuando hay personas o animales, como el ganado, ¿no es cierto?, pero que tienen heridas, la herida es el atrayente para esta mosca. Porque esta mosca, de la misma forma, vean, no tiene aparato bucal. Lo que entonces está desarrollando ella es su sistema sensorial. Entonces, cuando las heridas están expuestas, y especialmente contaminadas, atraen a estas moscas. ¿Cuál es el problema de estas moscas? Que cuando se pueden traslocar 40, 55 kilómetros por semana, o sea, tienen una amplia cobertura, ¿de acuerdo? Pero no solamente ese es el problema, que cuando encuentran una herida, la mosca puede descargar entre 200 a 400 huevos en la herida. ¿De acuerdo? Imagínense, una herida con tal cantidad, entonces ya un poquito ya tienen la imagen de hace rato, ¿no? Que en una lesión puede haber varias larvas, algo que es diferente de la dermatobia. En la dermatobia, por un forúnculo, una sola larva, ¿de acuerdo? Entonces, y la mosca
hasta que se produzca la depresión total del ovario, puede producir hasta 2.800 huevos. O sea, puede ponerse cada 10 veces y dejar entre 200 y 400 huevos. ¿De acuerdo? Muy bien. De los huevos emergen las larvas. Y las larvas también son biontófagas, se alimentan del tejido vivo. ¿De acuerdo? Y ocurre lo mismo. Pasará por larva 1, por larva 2, por larva 3. ¿De acuerdo? Esto en 4 a 8 días. Y de ahí pasa al estadio de pupa. Entonces ya se han dado cuenta de algo de aquí. Son miasis más cortas, de una semana en promedio. ¿De acuerdo? Pero en una semana pueden ustedes encontrar estos casos. ¿Ya? Muy bien. Y las pupas, dependiendo de las condiciones ambientales, puede entre 7 a 60 días pasar al estadio de adulto. Y de esa forma completan el ciclo de vida. Ahora, yo no les puedo traer en este momento una sintomatología general. ¿Por qué? Porque entenderán que la sintomatología es variable. ¿Va a depender de qué? De dónde está ubicada la herida, ¿no es cierto? Muy bien, entonces lo que sí es común en todos los casos es que la persona va a tener dolor y prurito. Va a sentir algo que le está molestando, prurito y dolor, ¿de acuerdo? He leído que uno de los pacientes más expuestos son una de las parasitosis que hemos estudiado en el curso, en esta segunda fase. Los pacientes con leishmania, ¿no es cierto? Porque ¿qué tienen ellos? Heridas. Las úlceras, ¿no? Las heridas expuestas, las úlceras, ¿no? Entonces ese es el atrayente para estos. Y miren lo que ocasiona. Miren, en este caso puede ocasionar dificultad respiratoria, puede ocasionar ceguera, puede ocasionar desfiguración, ¿no? Y en algunos casos muerte, ¿no? Varias larvas en una lesión, como pueden observar, y son atraídos por heridas preestablecidas. Es más, muchas veces ocurre que la misma herida, ya con las larvas, produce un hedor, y eso atrae más moscas. Pero si bien es cierto, el tiempo es corto de esta miasis, el hecho de atraer más larvas cuando ya está instalada la herida, hace que continuamente esté infestado estos pacientes o los animales cuando se presenten animales. ¿Cuáles son las principales zonas afectadas? Ojo, nariz, garganta y personas extremadamente debilitadas. Los alcohólicos, por ejemplo, nuevamente regreso, personas en bajas condiciones, ¿no? Los que están ahí debajo de los puentes, ellos son los que pueden estar afectados. Muy bien. Y acá la tercera miasis obligatoria, que sí habíamos hablado que no es muy frecuente en humanos, pero puede presentarse, que es la oestrus ovis, ¿no? Causa de la oestrosis. Acá tenemos el adulto, más o menos mide 12 milímetros de largo, es un color marrón grisáceo con manchas oscuras, también tiene aparato bucal rudimentario, ¿ya? Y lo que ustedes tienen que saber es que normalmente él afecta el ganado ovino y ganado caprino, ¿ya? Vean aquí, por ejemplo. Lo interesante de la oestrus ovis, que es diferente de las dos anteriores, es que esta mosca es vivípara, ¿ya? Vivípara, o sea, no coloca huevos. De frente coloca las larvas. Entonces, ¿qué ocurre? En las zonas ganaderas, normalmente está el ganado ovino y viene la mosca. ¿Y qué hace la mosca? Se posa en las fosas nasales. Y de frente ya le deja las larvas, como pueden ver acá en la imagen. Esta es la oveja, la cabeza de la oveja. Entonces de frente le colocan las larvas y las larvas van madurando en los senos paranasales. Y mira, puede llegar incluso hasta el cerebro, ¿no? Por eso le dan las locuras a las ovejas. Y como la adaptación, que incluso las ovejas ya sienten eso, y lo primero cuando sienten la mosca, que es muy ruidosa, lo que hacen es plantan la cabeza al suelo, para que ya no les deje. No es que piensen, ¿no? Pero ya está adaptado para evitar ello, ¿ya? Entonces, y lo mismo puede ocurrir en las personas. Entonces, una persona que va a una zona ganadera, o los pastores, que son los principalmente afectados, ellos vienen las moscas y les dejan acá las larvas, ¿ya? Puede ser a nivel de las fosas nasales o a nivel ocular, que son las principales zonas afectadas por la oestrus ovis. Este es un corte longitudinal de la cabeza de una oveja para que vean cómo migra, ¿no? Hasta el cerebro de las larvas, ¿de acuerdo? Muy bien. Este es un caso más bien de oestrosis ocular, ¿no? Para que vean, por ejemplo, ¿qué ocasiona? Un edema periorbitario con conjuntivitis grave en un paciente iraní con oftalmomiasis
que tenía larva L1D o Estrusomys, ¿ya? Entonces recuerden, por esta mosca, por estas larvas de mosca puede haber dos zonas: senos, fosas nasales, senos paranasales o a nivel ocular, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Como es en crianza de ovejas, los pastores, ¿ya? Y las personas que trabajan en estrecho contacto con animales. Y en la patogenia, ¿qué ocasiona? Vean, inflamación dolorosa en el interior del fondo del saco conjuntival durante varios días, y en ocasiones las larvas se depositan en pabellones auriculares o la boca. También podría ser en otras zonas, pero estos son menos frecuentes. Vean aquí que, por ejemplo, desde que la larva 1 son dejadas y pasan a larva 2, pasan 15 días. Y para llegar, por ejemplo, a larva L3, 15 días, o sea, un mes. Un mes puede estar afectando a estas larvas para que recién la L3 vuelva a salir y caiga al suelo para convertirse en pupa y después pasa a ser adulto. ¿De acuerdo? Entonces, un mes en ese. Y lo mismo podría ocurrir en los humanos. Acá tenemos la larva L3, que en la cátedra, si los que han hecho ya la práctica, se han dado cuenta que es una larva grande, puede llegar hasta 2 centímetros de largo, tiene una forma de D, la parte ventral es plana y la parte dorsal es convexa, ¿de acuerdo? Y en vista lateral se ve como una sutura en zigzag, ¿no? Para reconocerlo. Bien, esas son las tres principales miasis, que son las miasis obligatorias. También les había mencionado de miasis facultativas, que son moscas de vida libre, pero bajo determinadas condiciones hacen miasis, ¿ya? Las principales son Cocleomia macellaria, que les decía que si ustedes ven la forma de las larvas, todas se parecen, ¿de acuerdo? Entonces por la forma no lo van a determinar. ¿Qué tienen que hacer? Ver la forma de los espiráculos, que sí eso es típico para cada larva, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como principales larvas que causan miasis facultativas Cocleomia macellaria, Lucilia, hay varias especies, Crisomia, sarcófaga, y ya no me alcanzó una acá, Fania, con doble N, ¿ya? Fania. Y dentro de las miasis accidentales, les había mencionado que estaba, por ejemplo, el Stalistenax, ¿no es cierto? Y la mosca de la fruta también. Ya, normalmente los casos de miasis accidentales son a nivel de tubo digestivo, pero les he traído un caso de miasis accidental a nivel genital, ¿de acuerdo? Este es un caso en el cual, esta es la que les dije, la larva cola de ratón, el Stalistenax, ¿ya? Que es la pseudo abeja, puede ser una abeja, ¿no? Puede ser una mosca. Entonces, este es un caso de miasis en el cual era una mujer, ya que refería malestar en los genitales, ya molestia en los genitales. Cuando el médico lo que hace es encontrar pues una larva, justamente encuentran esta larva cuando hace la exploración del médico. Y cuando hace la anamnesis, la mujer había referido que tenía placer con un vegetal. Entonces, ¿qué estaba en el vegetal? La larva. Entonces lo muestro así, les va a quedar el recuerdo, pero de la misma forma, en el vegetal podría uno ingerir la larva. Puede estar en el tubo digestivo o a nivel de genitales, ¿de acuerdo? Por si no me creían porque era un caso, se los he dejado ahí, ya para que no lo digan, no me sentí, ahí está el caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el diagnóstico de estas miasis no es algo fácil, pero tampoco es difícil, ¿ya? Porque al final depende, ¿no es cierto? Depende de la lesión que ustedes observen. Si observan un forúnculo o si observan una lesión abierta con ya las larvas, ¿no es cierto? Pues decía, no va a ser, en un forúnculo va a ser difícil, vas a ver qué hay en ese forúnculo. A veces se va a permitir ver los espiráculos, a veces no. Y por eso he visto casos que utilizan incluso ecografía, ¿ya? Pero en otros casos esto sí va a ser fácil, ¿no es cierto? Va a estar la lesión y van a estar visibles las larvas, ¿de acuerdo? O en este caso va a referir la persona que le está molestando algo a nivel de los senos de las fosas nasales y uno comienza a revisar con la linterna, ¿no? Y encuentra pues la larva, ¿de acuerdo? Entonces va a depender, ¿ya? Va a depender si se trata de una miasis cutánea forunculosa, de una miasis de heridas o de una miasis cavitaria. Ya, el diagnóstico ya específico se hace por la morfología de los espiráculos posteriores. Eso ya se hace a nivel de laboratorio, ¿de acuerdo? Aunque la historia no es tan fácil, ¿ya? No siempre es fácil hacer el diagnóstico de los espiráculos. Ya incluso en prácticas muchas veces nos ha costado un poco difícil
ver los espiráculos posteriores, ya desde posicionarlos, ¿no es cierto?, para observarlos. Entonces, el mismo problema que ustedes han sufrido en prácticas es el que se sufre en laboratorio de diagnóstico. Entonces, ¿qué se opta a veces para hacer el diagnóstico específico, ¿no? De que la larva se la hace madurar. Una vez que se la recupera, se lleva al laboratorio y en el laboratorio se hace madurar a pupa, finalmente que llegue adulto, ¿ya? Y lo que hace es identificar el adulto, porque hay claves taxonómicas también para adultos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿el tratamiento en qué consiste? Ya lo dijeron al inicio. Consiste en la extracción. Puede ser utilizando simplemente la presión, ¿no es cierto?, por presión, pero no va a ser tan fácil, porque ya como ustedes han visto, tienen las hileras de espinas, los ganchos, ¿no es cierto? Ya, ahora, al hacer esta presión, se corre el riesgo de que el aparato bucal quede atrapado, ¿ya? Y eso va a ocasionar una reacción alérgica. Entonces, puede darse, pero habría a veces mejores opciones, ¿no es cierto? Ya, una es la presión. Otra opción sería, por ejemplo, muchos utilizan una gasa embebida en éter sulfúrico, y además se ayudan con una pinza, ¿de acuerdo? Y parece que el éter sulfúrico lo que hace es evaporar el oxígeno, o sea, tú lo colocas cerca de la herida y evapora el oxígeno. Entonces la larva no capta el oxígeno, entonces ¿qué hace? Comienza a desesperarse y retrocede, ¿de acuerdo? Retrocede la larva, entonces ustedes se ayudan con una espina y con una pinza y lo pueden recuperar, ¿ya? Esa sería otra forma. Y una tercera forma podría ser, por ejemplo, utilizar cualquier solución, solución, me digo, que de alguna forma tapone ese orificio de la piel, con la misma finalidad, que la larva no pueda respirar. Hasta tocino he visto que pueden utilizar, ¿ya? Ponen tocino, es como grasa animal, y lo taponan, ¿no es cierto? O pueden utilizar vaselina, ¿ya? Pero el más recomendado he visto es lidocaína, ¿ya? Lidocaína he visto que lo utilizan, tapan, y de esa forma la larva comienza a desesperarse, miren, comienza a retroceder. Ahí está, ¿ven? Está utilizando para que no respire la larva, y la larva va a comenzar a retroceder. Entonces, esa sería incluso la mejor forma, o sea, provocar que la propia larva salga, ¿no es cierto? Y ya con la ayuda de una pinza finalmente la recuperamos, más que la presión, ¿ya? Pero va a depender qué tienen a la mano, ¿no? Porque no siempre vamos a estar en un hospital, podemos estar en un centro de salud, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí me creen 40 milímetros, ya está, 40 milímetros. Muy bien, entonces ya vieron la extracción de la larva. Ese es el tratamiento, ya, ese es el tratamiento, ojo, pero cuando estamos hablando de una larva, ¿cierto? En este caso, ya no vamos a poder aplicar pues esa extracción, ¿cierto? Cuando son lesiones extensas, ya, profundas o intactas, incluso esta es una imagen generosa. Había una peor que era de una persona que tenía la cabeza todo destruido, ¿ya? Pero ahí ya, como está extendida la lesión, ahí lo que se recomienda es el uso de ivermectina. Puede ser tópico en una solución al 1%, o puede ser oral, 200 miligramos por kilogramo. Y luego de algunas horas, ya las larvas ya no tienen movimiento. Entonces ahí es más fácil la extracción, ¿ya? Manual de las larvas. Bien, ya. Entonces va a depender, ¿no? Si hablamos de una sola larva o de una gran cantidad de larvas. Bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer la prevención de estos diferentes tipos de miasis, considerando su biología? Por ejemplo, ¿qué recomendarías, Jack, para evitar la miasis cutáneo forunculosa? Recordando la foresia. Bueno, primero evitaría la picadura de los insectos. ¿Sí o no? Hay que evitar no a la mosca, sino al mosquito o mosca que lo transporta. Entonces, como él dice, evitaría la picadura. ¿Cómo evitaría? Ropa manga larga, uso de repelentes, cuando voy a dormir uso de mosquitero, ¿no es cierto? Ya, muy bien, todo eso, ¿no? Excelente. Pero Yurema, ¿cómo tú evitarías la miasis por coclomiominivores, las miasis de heridas? Desinfección de heridas y cubrir heridas. Desinfección de heridas, porque es el atrayente, y cubrir las heridas para que la mosca no deje
los huevos, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente, ¿qué haríamos en el caso de Oestrus ovis? Acá. Claro, evitar ir a zonas ganaderas. Ya, evitar ir a zonas ganaderas. O si uno va a zonas ganaderas, ¿qué tienen que evitar? Mascarilla, contacto con... Mascarillas, o en todo caso, si uno se va a echar a descansar en el pasto, descansando de sus cursos de microbiología, parasitología, patología, ¿qué tendrían que hacer? El burrito, aunque sea, ¿no? Taparse para descansar, ¿no? Porque hay que evitar que la mosca nos deje las larvas, ¿de acuerdo? Algo así tan extremo no, pero al menos evitar que la mosca nos deje las larvas. Muy bien. Y finalmente, no todo es malo con las larvas de moscas, ¿ya? Porque tienen usos en la medicina. Uno de los usos, por ejemplo, es la terapia larval, con la finalidad de acelerar la cicatrización. Por ejemplo, aquí, muy bien, por ejemplo, hay centros de tratamiento, ¿ya? En el cual hay infecciones resistentes a antibióticos, osteomielitis crónica, tumores necrosados, escara o el pie diabético que habías mencionado, y en el cual se utilizan estas larvas, ¿ya? Pero no vas a utilizar pues, las primarias, porque se come el pie, ¿no es cierto? Porque son biotófagas. ¿Cuál utilizarías? Las facultativas, porque son necrobiontófagas, entonces se alimentan del tejido muerto. Entonces lo que normalmente hacen muchas veces, puede ocurrirles a ustedes lo siguiente, y no sería motivo de asustarse. A veces cuando están tratando una persona que tiene, por ejemplo, un pie diabético, pueden encontrarse las larvas, ¿de acuerdo? Pueden encontrarse las larvas, ¿ya? Pero estas son larvas que no están siendo utilizadas de tratamiento, o sea, ha habido acá la mosca ha llegado a colocar sus larvas, ¿ya? En realidad sí hay centros que se dedican a criar estas larvas y las venden. Entonces, los centros que dan este tratamiento compran las larvas, viene el paciente y le colocan ahí las larvas. ¿De acuerdo? Entonces le aplican durante un tiempo, ¿no? Porque hay estos casos que no curan la herida. Pero esta es una larva que no era del tratamiento, sino que se había contaminado, ¿ya? Y acá, motivando el emprendimiento, no está desarrollado en nuestro país. Entonces, si ustedes aprenden la biología y comienzan a desarrollar la crianza y desarrollan todo lo que es un laboratorio con temperatura, humedad y todo el ciclo lo conocen, pueden comenzar a dar ese servicio, ¿ya? Y al inicio te costará, pero después ya comienzas a tener personal que te lo haga y tú simplemente comienzas a administrar, ¿no es cierto? Ya está, muy bien. Entonces, siempre hay que apoyar el... ¿Cuáles son las principales especies que son utilizadas? Lucila sericata, que es esta mosca, Lucila illustris y Formia regia. Son las principales larvas de moscas utilizadas para el tratamiento de larviterapia, ¿ya? Muy bien. Y el otro uso de las larvas son en la entomología forense, dentro de lo que se llama fauna cadavérica, ¿ya? ¿Qué ocurre? Cuando hay un cadáver, ¿de acuerdo? Normalmente aparecen estas larvas de moscas, pero en diferentes tiempos, ¿de acuerdo? O sea, cuando un cadáver ha muerto recientemente, ustedes van a comenzar a observar larvas de la familia de moscas de la familia Califoridae y Nucidae, ¿de acuerdo? Pero cuando ya pasa este cadáver tiene más tiempo, comienzan a observar de la familia larvas de moscas de la familia Sarcophagidae. Cuando pasa más tiempo, ya comienzan a encontrar ya coleópteros, ya estos ya no son dípteros, ¿no? De la familia Dermestidae y Tenebrionidae, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tuviéramos mapeado cuáles los tiempos en la ciudad de Arequipa, ¿ya? En los que aparecen los diferentes tipos de artrópodos, podríamos saber cuánto tiempo tiene muerto ese cadáver. Y eso muchos lo utilizan en lo que es medicina forense. Y el otro uso de las larvas es que hay personas que sufren, por ejemplo, mueren, son cadáveres que han recibido estimulantes, somníferos, antidepresivos, y las larvas se alimentan de esas sustancias. Las metabolizan y ustedes recolectan las larvas y miden la presencia de estos estimulantes, somníferos, antidepresivos en las larvas. Y podrían saber la razón por la cual murió esa persona, ¿no?
si estaba sufriendo de depresión, si había tomado algún antidepresivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, espero que les haya gustado esta clase. Les pido disculpas de la demora, ¿ya? Y les agradezco más bien la atención y el haberse quedado. Doctor. Calitrólogo, sí. Como que va de las otras. Calitrólogo con clorina. Cualquiera de las dos. En este tema es importante tener presente personas que tienen, digamos, unos que son turistas que van a hacer el motor de ómnibus afecta a cualquiera, y es común que la gente que va a hacerlo, bueno, se descubre, se pone ropa muy ligera, sin mangas, pantalón poco, y eso es un peligro para adquirir esta enfermedad. Pero bueno, hay que entender que si hace calor, uno debe tener manga larga, pantalón largo, aunque sea de tela ligera. Y la otra que es sumamente importante es el cuidado de las heridas. Ustedes han visto en películas que alguien se pierde en la selva, comienza a llenarse de gusanos por todos sitios, y es que al caminar perdidos se hacen heridas y se producen amenazas de heridas. Entonces ahí hay que proteger todas esas heridas con medidas para que no se sequen. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias. Está en el orden.